Hola, mi nombre es Amy Quillán y el día de hoy en este video quiero presentarles una estrategia que es muy valiosa para el área de comunicación. Esta estrategia se llama los círculos de lectura. Esta se define como una estrategia dialógica porque le permite al estudiante leer un texto de tal manera que puede construir significados de manera personal sobre este. Del mismo modo, a partir del diálogo puede seguir construyendo significados al interactuar con otros compañeros. Este es un proceso que es guiado y orientado por el docente. Esta se caracteriza porque a través de sus actividades integra las 3 competencias del área de comunicación. Estas se pueden evidenciar durante los 4 momentos de la aplicación de la estrategia, los cuales son, en un primer momento, en donde el estudiante o el docente puede leer el texto tanto a través de la lectura en voz alta o de la lectura independiente. Un segundo momento es cuando, a través de la escritura, el estudiante puede darle respuesta al texto. Un tercer momento es cuando se construye el diálogo con los demás estudiantes, y un cuarto momento es cuando, por medio del cierre, los estudiantes van a volver a su diario de lectura para dar a conocer lo aprendido del texto. El primer momento, el cual se caracteriza por desarrollar la competencia de lectura, es cuando se utilizan 2 estrategias importantes. Una estrategia de lectura es la lectura en voz alta, en donde el docente va a poder leerle al estudiante de tal manera que pueda escuchar y elaborar una construcción de significados sobre el texto. Otra estrategia de lectura es cuando, de manera autónoma, el estudiante va a poder leer el texto de tal manera que también pueda construir significados. El segundo momento, que también es importante, es cuando el estudiante va a poder darle respuesta a un texto. Esto se realiza a través de un diario de lectura, el cual es modelado a través de una mini lección en donde el docente va a poder demostrarle al estudiante cómo utilizar este diario de lectura, de qué manera va a poder responderle al texto utilizando 3 tipos de respuestas. Una de ellas es cuando brinda una postura argumentada, en donde el estudiante va a poder dar a conocer si está de acuerdo o si está en desacuerdo con el contenido del texto o con las acciones del personaje, explicando las razones de esta postura. Otra segunda respuesta es cuando el estudiante va a poder dar una opinión, en donde puede mencionar lo que piensa sobre el texto. Y otra respuesta es a través de las preguntas, en donde el estudiante va a poder dar a conocer algunas ideas o dudas que presenta sobre el contenido del texto. Esto se puede evidenciar en el ejemplo siguiente. Estoy de acuerdo con la manera en la que se comportó Lily porque, a pesar de que ella quería ser la dama de honor, ella estaba ayudando a la sobrina del profesor Slinger. A partir de esta conducta, pienso que la solidaridad es un valor importante porque nos permite mantener una buena relación con los demás. Sin embargo, una pregunta que me surge es, ¿qué hubiese pasado si la sobrina del profesor y Lily hubieran intercambiado roles? Ella hubiese ayudado a Lily. Como se puede observar, en la primera oración del párrafo se evidencia una postura argumentada y explicada. En la siguiente oración se puede presentar una opinión sobre la conducta del personaje. Y al finalizar el párrafo se puede evidenciar que en la tercera oración se presenta una pregunta. Un tercer momento importante es el diálogo. Este es importante porque, como ya se mencionó, le permite al estudiante construir y enriquecer los significados de lo que comprende del texto. Para ello es importante que el docente tome en cuenta 3 aspectos importantes. Uno de ellos es las rutinas, las cuales son 4 que consideramos que son importantes para el desarrollo de la estrategia. Una de ellas es escuchar activamente de tal manera que todos los estudiantes puedan estar atentos a lo que otro va a comentar o va a querer mencionar. La otra es levantar la mano, porque cuando queremos participar o comentar las ideas de los demás, es importante que podamos establecer un turno o respetar levantando la mano. Otro momento que es importante es
que hay que esperar el turno porque tenemos que esperar a que nos sea la palabra y de tal manera que podamos comentar. Y otro cuarto aspecto que es importante o rutina que es importante es la de establecer o respetar el tiempo establecido, ya que cada uno tiene la oportunidad de poder compartir sus ideas o comentar al compañero. Otro aspecto que es importante es establecer un orden y un tiempo de participación de tal manera que los estudiantes de manera autónoma o de manera independiente van a poder participar expresando sus ideas y en un segundo momento van a poder comentarle a los compañeros. Por ello es importante ese tercer aspecto, el cual es la modelación, en donde el docente va a poder enseñarle al estudiante o modelarle al estudiante a través de una mini lección acerca de cómo participar efectivamente en esta estrategia. Por ello es importante que pueda demostrarle al estudiante cómo es que pueda expresar sus ideas en el diálogo y cómo es que pueda comentarle a los demás sus ideas. Luego, al finalizar, a modo de conclusión o de cierre, el estudiante va a tener que volver a utilizar su diario de lectura, en donde va a poder escribir qué es lo que ha ido aprendiendo del texto, de qué manera se ha ido enriqueciendo lo comprendido del texto inicialmente. En este ejemplo, podemos evidenciar cómo es que el estudiante ha podido realizar una conclusión sobre el texto o sobre lo aprendido a partir del diálogo. A partir de lo conversado, he podido aprender que la solidaridad es un valor importante que pueden desarrollar las personas, pero muchas veces no siempre las ponemos en práctica. Como sabemos, esta estrategia requiere de un conjunto de actividades que se realizan antes, durante y después del diálogo. Por ello es importante que los docentes puedan tomar en cuenta dos sugerencias importantes. Una de ellas se relaciona con los recursos textuales o con los recursos que requiere para la escritura de sus ideas. En este caso ha sido el uso de un género de ficción fantástica de tipo narrativo y por otro lado se ha podido hacer uso de un diario de lectura. Y por último es importante que para la evaluación de la estrategia se ha considerado hacer uso de un checklist en donde se organizan por competencias y criterios junto con una tabla dicotómica y las observaciones. Entre los criterios se sugiere que para la competencia oral se pueda evaluar las rutinas que siguen los estudiantes o si se puede comprender o compartir las ideas de manera asertiva y se pueda expresar oralmente las posturas, opiniones o preguntas. En cuanto a la competencia lectora, se sugiere evaluar los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica. Y por último, en cuanto a la escritura, se sugiere evaluar si los estudiantes escriben una postura argumentada, una opinión y una pregunta de manera coherente. Eso es todo. Muchas gracias.